Hola a todos, son las 3 de la tarde y ya escucharon seguro fogonazo, la hora que mataron a Lola. Este es el ciclo Andarín, un espacio para hablar de fotografía con fotógrafos cubanos o con fotógrafos extranjeros, pero que tengan a Cuba como centro de su obra. Hoy en el ciclo no traigo exactamente un fotógrafo, pero traigo a alguien de invitado, tengo a alguien de invitado que es un especialista en arte, es un crítico de arte, profesor, se va a presentar también, y creo que nos puede aclarar muchas dudas. A mí me gusta decir que cuando lo contacté, le dije que yo quería que él me alfabetizara. Y como las mismas dudas que tengo yo, seguramente son muchas de las dudas que pueden tener muchos de ustedes, creo que estamos a mano. Bienvenido entonces, Hamlet. Muy buenas tardes, Alain. Un placer aquí estar en tu programa, en este espacio, que hay algo que es súper importante, acorde a las nuevas dinámicas de las redes, de la comunicación virtual, acorde con el nuevo contexto de pandemia, donde todos estamos encerrados en casa, pero bueno, lo genial que tiene la tecnología es que aún así podemos seguir dialogando y eso es lo importante. Siempre que exista algún tipo de conexión humana, todo está bien. A mí me parece muy bien esto porque además la pandemia ha traído una nueva, como mismo tú dices, ha traído esta nueva evolución. Todas las crisis traen algo positivo, muchas cosas negativas, por supuesto, pero algo positivo siempre emerge en las partes negativas. Yo creo que esto es una de las cosas Claro. espectaculares que ha traído la pandemia. Entonces, Ale, tú eres profesor, pero ¿de qué tú eres profesor? ¿Cómo te definirías tú? Mira, yo soy profesor de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Ya cerca de una década como profesor, desde que me gradué, yo transité de ser estudiante a ser profesor y desde ese entonces me he desarrollado como profesor de teoría de la cultura artística, que es una disciplina, un conjunto de asignaturas que se crearon en el ISA y en la Facultad de Artes y Letras y por lo menos en la Facultad de Artes y Letras se ha mantenido esa disciplina fundamentalmente en la carrera de Historia del Arte, porque letra tiene su filología, tiene su teoría literaria, su semiótica, otro grupo de asignaturas, pero en la carrera de Historia del Arte, que en Cuba pretende ser una carrera hasta cierto punto interdisciplinar, no en el sentido historiográfico tradicional más europeo, sino una carrera que dialogue también con las prácticas culturales populares, que dialogue con fenómenos como el cine, como la música, a pesar de además de las artes visuales, ¿no? Que hoy son muy amplias, que no es solo dibujo, pintura, fotografía, sino que son muy amplias las artes visuales hoy. Entonces, la teoría de la cultura, que es la asignatura que yo imparto, pretende dar esa base teórica, filosófica, teórica, de conocimientos estéticos, pero sociológicos, pero psicológicos, hermenéuticos, semióticos, psicoanalíticos, para poder comprender de alguna manera las dinámicas de la cultura contemporánea, dentro de las cuales, por supuesto, están incluidas las dinámicas del arte. Entonces, de alguna manera, la asignatura cumple esa función de reflexión teórica sobre los procesos artísticos y sobre las propias obras de arte. Te voy a decir una cosa, ahora mismo me estoy moviendo en el tiempo hacia cuando estaba estudiando en la Facultad de Periodismo. Digo, Candela, ser un profesor como tú. Es una El primer asignatura año difícil, me es una asusta. asignatura difícil porque hay que leer mucho, es una asignatura teórica, fundamentalmente teórica, pero también yo intento hacer la práctica en la medida de que hacemos ejercicios de interpretación, de reflexión, de análisis, en fin. Pero sí es una asignatura compleja, pero al final las personas, los estudiantes cuando se esfuercen, lean y ven lo que los enriquece, ese background teórico y lo importante que es ese background teórico para poder dialogar con los fenómenos de la cultura, del arte en general, que están mediados por procesos políticos, antropológicos, sociales, psicológicos. Es muy complejo, pero sí, creo que el saldo al final los estudiantes los agradecen, aunque tengan que leer mucho y esforzarse mucho. Pero Pero bueno, creo que lo agradecen al final. eso siempre es importante. Yo quiero comenzar contigo preguntándote algo. Yo siempre he escuchado decir que la fotografía es la cenicienta de las artes. ¿Hasta dónde es cierto esto? Mira, yo creo que ya hoy no se pudiera decir eso. Ya hoy la fotografía está plenamente legitimada en todos los niveles, a nivel académico, a nivel de galería, a nivel de mercado. Quizás una fotografía no alcance los precios que pueda alcanzar una pintura de gran formato, por ejemplo, o una obra instalativa o escultórica muy compleja. Pero igual, la fotografía yo creo que hoy ya está plenamente asimilada por el complejo institucional del arte, por la academia, por las galerías, por la institución en general. Pero sí, claro, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, como un nuevo medio de representación visual, la fotografía tuvo que luchar e imponer su capacidad para ser un medio
de producción de un discurso no solo meramente representativo, sino también un discurso de representación visual que fuera capaz de generar conocimiento, de generar pensamiento. Y esa batalla se dio en el siglo XIX, pero ya en la primera mitad del siglo XX ya grandes fotógrafos hicieron que la fotografía entrara al mundo del arte, del mainstream del arte, y ya hoy creo que la fotografía está plenamente legitimada como un medio de producción artística tan legítimo como la pintura, como la escultura, como el grabado y como el resto de las prácticas contemporáneas, performance, instalacionismo, environment, arte procesual, arte conceptual. Ya creo que la fotografía está muy plenamente legitimada e imbricada con esos procedimientos contemporáneos, ¿verdad? A mí me... Por ejemplo, las instalaciones, los performance, el arte procesual, todo eso muchas veces lleva una documentación fotográfica. De manera que la fotografía existe como un medio artístico en sí mismo, es decir, la fotografía como una obra de arte, las fotos como obras de arte y la fotografía integrada a otros muchos procesos artísticos del mundo contemporáneo, como documentación, ¿verdad? Como registro de procesos, que no hay manera de que queden huella de ellos porque son procesos que ocurren en el tiempo, es un arte efímero y el único registro que queda de esas acciones es lo que la fotografía o el video es capaz de registrar para la historia. Entonces yo creo que la fotografía hoy está plenamente integrada y legitimada y tiene su estatus como medio artístico, como el resto de los procedimientos. Pero sí, por supuesto, al igual que el cine, tuvo que luchar contra los estigmas de un nuevo tecnológico, de un medio tecnológico nuevo. Ahí es donde quiero llegar yo, porque una de las cosas que me llama la atención es que siempre me he preguntado es, ¿qué cualidades necesita una fotografía para ser considerada buena? Bueno, esa es, ahí la discusión es muy amplia, ¿verdad? La discusión Yo es te muy estoy amplia. preguntándote para ser considerada buena, no para ser considerada arte. Pero podemos Ajá. combinar las preguntas si quieres. Bueno, Buena y que puede sea haber, considerada arte. para los esteticistas, por ejemplo, para los esteticistas, una buena fotografía es esa imagen de una composición equilibrada. Estamos hablando desde un enfoque esteticista, que va a elementos puramente formales del sistema de representación visual, ¿verdad? Entonces, una fotografía, para que sea buena, desde ese enfoque más formal, bueno, que tenga una buena composición, que la imagen sea equilibrada, que haya una correcta iluminación, que el encuadre de realidad que el fotógrafo fue capaz de hacer en el momento en que hizo la fotografía contenga una realidad que sea significativa, es decir, que aporte algo, que cuando tú la veas te transmita algo. Entonces pueden haber elementos puramente formales para analizar si una foto es buena o no, basado en la calidad formal. Pero a mí siempre me gusta más apostar por la dimensión de la recepción. Cuando yo veo una foto, ¿qué me está transmitiendo esa imagen? Por ejemplo, podemos ir a la foto de Ernesto Fernández del Martí, que es uno de los clásicos. Por ejemplo, Correcto. eso es uno de los clásicos de la fotografía cubana. Es un buen ejemplo para hablar de la fotografía documental. Bueno, nada, ese fotógrafo, esa persona tuvo la oportunidad de estar ahí en ese momento. Se estaba construyendo la escultura de la Plaza de la Revolución, el Martí de la Plaza de la Revolución. Como todos pueden ver, se estaba montando por piezas la escultura. Llega el fotógrafo que tiene la capacidad para saber que en ese fragmento de realidad se puede captar una imagen que es importante, porque el contenido que ella capta, que ella registra, después nos va a permitir reflexionar, pensar, problematizar ese fenómeno de la realidad, esa temática que la imagen está tratando de capturar. Entonces, en este sentido, esta fotografía, por ejemplo, nos permite ilustrar esa capacidad. Es un fenómeno totalmente fortuito. Tenía Déjame, apuntалado la cabeza de Martí con esos dos postes, pero cada uno de los postes apoyado en cada uno de los ojos de Martí. Y eso da, cuando tú percibes esa imagen, inmediatamente, aunque no lo quieras, tú comienzas a producir sentido a partir de tu diálogo con esa imagen. Y cuando eso acontece, cuando una imagen te estimula a producir un proceso de reflexión o de interpretación, es decir, a elaborar conocimientos o significados a partir de esa imagen, ya para mí es una buena imagen, ya para mí es una buena fotografía. o sea, que el contexto donde fue tomada la fotografía también le da un significado a ella. Me si entiendo. Esta foto fue tomada en 1957, años convulsos en el país, en plena guerra, o sea, 2 años después iba a triunfar la revolución.
y Martí estaba apoyado. Déjame estoy tratando de dar una interpretación. Estoy siendo tu alumno ahora, Harley. Y me parece como que Martí está como que preocupado o está sosteniendo, cerrando, alguien le está cerrando los ojos para que no vea lo que está sucediendo. ¿Podría ser eso una interpretación? Claro, por supuesto. En ese momento es muy difícil saber la intención del autor, porque si no hay un testimonio de que el fotógrafo diga yo tomé la imagen por esta y esta razón, es muy difícil. Pero claro que uno siente que el fotógrafo Ernesto Fernández, cuando vio esa cabeza de Martí apuntalada y que los dos postes cegaban los ojos de Martí, vio una connotación política evidente, ¿no? Y ahí está la destreza del fotógrafo, en saber que en ese recorte de la realidad hay un mensaje político o hay una realidad que permite hablar de un fenómeno político, y es la manera en que los ideales de Martí, considerado el apóstol, uno de los grandes intelectuales, bueno, no hay que hablar de Martí, todo el mundo sabe, pero en un momento donde el país estaba sufriendo, había una guerra civil, un gobierno que estaba reprimiendo, que estaba matando personas, en fin. Y un poco la imagen te transmite esa sensación de que los ideales de Martí, por los que él luchó y por los que dio la vida, estaban siendo traicionados. Pero el problema es que una imagen como esa, con esa potencialidad, se actualiza con el tiempo, porque siempre que las circunstancias que está viviendo el país no sean idóneas o estén o se alejen de los ideales por los que luchó Martí, esa imagen se vuelve a resignificar, se vuelve a actualizar y vuelve a hablar sobre la realidad. Ya no la realidad del año 57 en la que fue tomada, sino hoy, el hoy. Esa imagen funciona en el 57, funciona en el 60, funciona en los 70, funciona en los 80, funciona en los 2000 y puede funcionar de aquí a una década, ¿verdad? Siempre que la realidad del país, sea distante a los ideales por los cuales luchó Martí, y siempre que a nivel consensual se considere que esos ideales por los que luchó Martí son ideales justos, ¿verdad? Que todos aspiramos a ellos, entonces la imagen sigue siendo válida y sigue teniendo una carga simbólica muy fuerte. El día que la realidad, para terminar con esta imagen, el día que la realidad del país coincida hipotéticamente con los principales ideales de Martí, quizás la imagen deje de ser significativa. Entonces quizás la imagen a partir de ahí deje de transmitirnos un mensaje de actualidad. De ahí la complejidad de las imágenes. O sea, que de elementos como esos son los que pueden hacer que una fotografía se convierta en una foto icónica, se convierta en un icono Exacto. de un momento histórico. Exacto. Por ejemplo, un teórico de la semiótica que yo sigo para la cuestión de la semiótica visual es Göran Sonesson, que es un semiota sueco. Y él define la imagen fotográfica, como un signo indexical, icónico y simbólico. Indexical, la palabra puede parecer muy técnica para personas que no son muy conocedoras del campo de la semiótica, porque no tienen por qué serlo, es una disciplina muy específica. Indexical es todo aquel mensaje que se constituye a partir de una huella. La fotografía es una huella que una realidad dejó en un soporte determinado, sea el celuloide, sea la matriz digital. Por eso la fotografía es una imagen indexical. Una huella de la realidad ha quedado registrada en un medio mediante un proceso tecnológico para la posteridad. Por eso, Correcto. esa cabeza de Martí es una huella, por eso es un signo indexical. Esa realidad existió, ya hoy no existe, pero existió, y la fotografía la logra captar y preservarla para la posteridad. Pero también es una imagen icónica. ¿Por qué? Porque evidentemente reconocemos que es un signo icónico. Es la cabeza de una gran estatua de Martí. Es decir, existe una semejanza perceptual con un referente de lo real, que en ese caso sería el busto de Martí o la cabeza de Martí o la escultura de Martí y la figura histórica, Martí como figura histórica. Pero esa imagen hoy adquiere una dimensión simbólica y ahí es donde entra el arte. Ahí es donde entra el arte. Cuando una imagen fotográfica logra generar una dimensión simbólica, que es algo que va más allá de su iconicidad como signo, entonces ya entra en el terreno del arte. ¿Por qué? Porque esa dimensión simbólica nos permite generar procesos de reflexión, discutir fenómenos de la realidad. Y ahí estamos en el campo de lo simbólico, en el campo de la metáfora, ¿verdad? En el campo de los significados connotados. Cuando una imagen nos involucra, en este caso una imagen fotográfica, cuando una imagen fotográfica nos involucra en un proceso de reflexión como el que nos involucra esa imagen y tiene la capacidad de actualizarse en el tiempo, pues yo en términos personales, en mi criterio personal,
pues para mí le otorgo sin ningún tipo de problema el estatus de obra de arte, porque cumple esa función de ser una herramienta de pensamiento para nosotros. Y podría suceder que una fotografía no sea técnicamente perfecta, sin embargo, se pueda convertir en una pieza de arte por todas esas connotaciones que tú has hablado ahora mismo. Claro que sí. Es decir, yo te decía al principio, desde un enfoque muy formal, muy preciosista con la forma, quizás eran personas que digan, no, esa fotografía tiene errores, está mal encuadrada, la composición no es equilibrada, la iluminación no es correcta, hay zonas que están desenfocadas. Todo eso pudiera arguirlo una persona que hace un análisis formal, preciosista de la imagen. Pero desde un análisis, desde la perspectiva de la recepción, para mí es más importante lo que esa imagen provoca en mí. Lo que esa imagen me hace pensar, me hace sentir y me hace reflexionar y me hace cuestionar. O sea, eso Entonces, aunque no sea una foto técnicamente preciosista, pero si la realidad que ella transmite es fuerte, es potente, para mí puede ser una fotografía artística del más alto nivel. ¿Y en qué momento entonces entra a jugar un papel el concepto? A ver, déjame si me explico mejor. A veces yo me encuentro, voy a poner un ejemplo hipotético, un fotógrafo, un artista que lo que retrata son memorias flash. Y para mí no son fotos intrascendentes, son fotos que tú puedes hacer incluso con tu móvil, hacer una colección de fotografías de memoria flash. Y de repente lo veo expuesto en una galería importante. Y digo, bueno, ¿qué es lo importante ahí? Lo que él pensó, cómo él concibió esa imagen, todo ese concepto teórico, toda esa teoría detrás para hacer esa fotografía, es lo más importante que la fotografía en sí. Yo no lo creo. Mira, el artista, yo distingo entre la intención del creador, del fotógrafo, de quien hace la imagen, ¿verdad? Él tiene una intención que es emocional, que es cognitiva. Él tiene una intención que es multifactorial, porque cada persona es un mundo muy complejo, es una estructura existencial muy compleja. Y él tiene una intención. Pero cuando la imagen se hace, la imagen en tanto texto que comienza a ser autónomo de quien lo creó, porque comienza a circular de manera autónoma, tú como fotógrafo, tus imágenes empiezan a circular y ya tú no estás al lado de tu imagen, ella es un discurso autónomo de ti, que se desconecta de ti y empieza a circular y a existir en el tiempo. Esa imagen también tiene una intencionalidad que es intrínseca, que es la realidad que está denotada en esa imagen, es decir, lo que existe como huella de realidad en esa imagen. Y esa es una intencionalidad que es sutilmente diferente a la de quien hizo la fotografía. Y también está la intención del receptor o del público en general, las personas que van a dialogar con esa imagen. Entonces, para simplificar una discusión que es muy compleja en términos teóricos, la intención del fotógrafo o del artista puede ser maravillosa. Él quiso estar pretendiendo hacer la gran fotografía de arte, pero quizás no lo logró. Quizás el resultado concreto, que es la imagen, que es la obra fotográfica, no tenga los valores artísticos o conceptuales o metafóricos que el autor pensó que estaba cifrando en esa imagen. Entonces, una cosa es la intención del artista y otra cosa es la imagen. A mí siempre me gusta hablar sobre las imágenes, sobre la obra en concreto, no de la intención de quien la hizo. Porque ya hay un resultado. A mí me gusta discutir sobre un resultado. Eso me Por ejemplo, aclara. podemos ver la imagen de Rigoberto Díaz, que es como un despacho. La tenemos aquí en la presentación. Déjame presentarla ahora mismo. Ajá. Déjame Para compartirla. ejemplificar brevemente, esa es una imagen que pudiera parecer una fotografía meramente documental de un despacho. ¿Dónde está para mí el atractivo de esa fotografía? Al fondo vemos un busto de Martí, ¿verdad? Correcto. Y ese gran despacho lujoso nos da la idea, todo eso es especulación mía, porque no sé la intención del fotógrafo al tomar la foto, yo la desconozco, pero yo aún así soy capaz de hacer una lectura de la obra de acuerdo a la intencionalidad intrínseca que percibo en esa imagen. Ese despacho tan lujoso yo no sé si fue de un alto político de la República o de un alto dirigente del presente, no lo sé. Lo único que sé es que es un despacho lujoso, ampuloso y que esa persona se legitima en una figura como Martí. Y eso nos hace reflexionar sobre el fenómeno del poder y de cómo el poder siempre va a ser usura simbólica, que es un término que a mí me gusta utilizar mucho. Lo tomo prestado de Rafael Rojas. El poder siempre hace usura simbólica, siempre
chupa sangre de los símbolos, para decirlo en una clave más popular. Ahí está Martí detrás del despacho para legitimar a esa instancia de poder. Entonces, una foto que pareciera meramente documental de un espacio determinado, a mí me provoca un proceso de reflexión sobre un fenómeno como el poder, por ejemplo, y cómo el poder se legitima a partir de determinados símbolos, en este caso la figura política de Martí, o la figura que encarna el patriotismo, el amor por la patria, la acción por la independencia, por la libertad, etcétera, 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 etcétera. Pero yo no sé si es un político del presente o del pasado. Y ahí es donde está la clave de la fotografía. Por eso para mí esa fotografía se carga con un valor extra que es simbólico, que es metafórico, y yo la experimento como una obra de arte. Wow. De verdad que está siendo muy, pero muy útil esto. Déjame entrar, pasar a otro, porque se nos va a acabar el tiempo y yo sé que ahí tengo un montón de preguntas para ti y yo sé que un montón de gente está esperando también por estas preguntas. ¿Cómo un fotógrafo puede llegar a exponer en una galería? Mira, yo te digo algo, en Cuba, que es el contexto que conozco bien, no te puedo decir en otros lugares, pero en Claro, Cuba, por que es el supuesto. contexto bien, yo creo que no es difícil. Por ejemplo, en Cuba hay una institución que es la Fototeca de Cuba, que es especializada en fotografía. Y ahí se expone fotografía el año entero y se hace un evento que es el Noviembre Fotográfico, donde no solo en la Fototeca de Cuba, sino en el resto de las galerías de La Habana, por ejemplo, se expone fotografía, porque se trata de que el resto de las galerías se articulen con el Noviembre Fotográfico, que es el evento de la fototeca, y casi siempre puedes encontrar una muestra de fotografía en muchas de las galerías de la ciudad. También la fototeca tiene una beca de creación para jóvenes fotógrafos, que le financian un proyecto de exposición, ¿no? Le dan un valor en metálico para que ese fotógrafo joven pueda concretar su exposición. Yo creo que en Cuba, incluso los fotógrafos más jóvenes, si la obra tiene calidad, yo creo que no les es difícil acceder al circuito expositivo. No Hay creo que mucha, sea difícil. y hay muchas galerías privadas ahora mismo, centros También está el culturales. fenómeno de las galerías privadas que siempre tienen esa cuestión que como son, hay que diferenciar entre los espacios privados comerciales y proyectos culturales que tienen el fin puramente de promoción, de socialización. Y Y ahí estos comerciales tienen también su otra, ajá, y es la harina de otro variable del costal. mercado ahí no funciona, pero sí, yo no siento que la fotografía en Cuba esté excluida del sistema expositivo. Yo creo que la inmensa mayoría de los fotógrafos cubanos, jóvenes y no tan jóvenes, cuya obra tiene una calidad artística importante, han logrado exponer sin ningún tipo de problema. Hay un gran debate, hay que decirlo, hay un gran debate con relación al Museo Nacional de Bellas Artes, Ajá. porque no sé, el museo tradicionalmente no expone mucha fotografía. Y yo sé que hay una inquietud y hay una queja por parte de los fotógrafos con relación a ese aspecto. Porque en un momento determinado, cuando se creó la Fototeca de Cuba, varios de los fondos de fotografía del Museo Nacional de Bellas Artes pasaron a la Fototeca. Y eso generó mucha polémica, porque esos fondos salieron del patrimonio del museo y fueron a pasar la fotografía. Y hay una queja de los fotógrafos de que en el museo no se exhibe mucha fotografía. Yo estoy de Pero acuerdo yo con creo él. que en el resto de las galerías sí hay una presencia bastante sistemática de fotografía. Bueno, yo estoy mostrando aquí unas imágenes de Peter Tolley, que es mi amigo, personalmente es mi amigo, y que fue Wow, uno de los fotógrafos que expuso en Bellas Artes. sí. Por ejemplo, esa exposición de Peter Turley en Bellas Artes fue muy significativa. Es un fotógrafo norteamericano de un gran prestigio, con muchos premios, muchísimos premios, cuyas fotos han circulado el mundo y demás. Se hizo una exposición maravillosa, curada por eh, New Cafaneo, disculpa, es que se me fue la New Sí. Cafaneo, que es la jefa de curaduría del Museo Nacional de Bellas Artes, el departamento de curaduría. Ella fue la curadora de la exposición y fue una exposición maravillosa. Y por ejemplo, Peter Turley es un ejemplo de lo que estábamos hablando, de cuando una fotografía que surge con un interés documental de registrar una realidad determinada por, lo emocionante de esa realidad, por la carga sociológica, antropológica, política que tiene esa realidad, que el fotógrafo ha sido capaz de enmarcar en ese rectángulo que es la fotografía, pues entonces se va de su función meramente documental, de registro documental, y comienza a adquirir una función simbólica, estética, artística. Si vamos a la foto anterior de Peter Turley,
la del niño. Por ejemplo, esa foto de tomada en África del fenómeno de la desnutrición infantil y demás, que es un tema muy socorrido por la prensa, a veces estamos aburridos de ese tipo de discurso, ¿verdad? Sobre la miseria y demás. Pero esa foto tiene algo extraordinario, que es la mirada del niño o de la niña, no sabemos, que está al centro de la composición. Es al mismo tiempo la imagen de la muerte, porque está en un estado físico que prácticamente podemos pensar que está al punto de ese organismo, podemos pensar que está al punto del colapso, pero la mirada de ese ser humano es tan fuerte, es tan penetrante, la manera en que mira a cámara, ¿verdad? La dignidad de ese ser humano, que es una crianza, es un niño, ni siquiera es un adulto, ¿verdad? La vitalidad que tiene en la mirada, a mí me emociona profundamente, me conmueve profundamente. Y ya por ese elemento, fíjate que en el fondo la imagen está, no, está desenfocada en el fondo y todo el enfoque de la imagen está sobre esa figura central que incluso con los dos niños que tiene detrás hace como una especie de figura piramidal. Entonces la imagen se carga con esa ambivalencia, la idea de la muerte y la idea de la resistencia, de la dignidad del ser humano, ¿verdad? De la fuerza de la vida del ser humano. Y para mí es una imagen que explota como un símbolo y como una obra de arte, aun cuando cumplió en su momento una función documental de registrar esa realidad. Hanley, ¿tú crees que en Cuba existe una élite de fotógrafos? Bueno, claro que existe, como en todos los lugares. Hay una élite de pintores, hay una élite de escritores y hay una élite de fotógrafos consagrados sobre los cuales la crítica ha escrito mucho, que tienen ya un lugar dentro del mercado. Y por supuesto que existe una élite de fotógrafos, pero también existe un movimiento de fotógrafos jóvenes muy pujante. Yo personalmente no siento que exista una tirantez entre un grupo de fotógrafos muy legitimados que conforman una élite que bloqueen el ascenso o el desarrollo de los fotógrafos que vienen detrás. Claro, esas son cuestiones muy internas del mundillo que quizás yo desconozca, ¿verdad? Exacto. Quizás sientas un fotógrafo joven y te dice, sí, a mí los fotógrafos más consagrados no me dejan avanzar o me han bloqueado el camino. Yo no te puedo decir eso porque yo no soy fotógrafo, yo no soy Claro. artista, soy crítico. Y hay veces que esas intríngules del mundillo uno las desconoce. Pero para mí eso no es importante. Yo creo que el fotógrafo que tiene una buena obra al final se logra imponer. ¿Quiénes colocan a estos fotógrafos en esa élite? ¿Cómo la gente entra en esa élite? ¿Es algo que a dedo o es algo que se hace a través de un proceso de su obra? ¿Quiénes Mira, deciden? No, estos puede son haber muchos factores. Puede haber un mal fotógrafo, por ejemplo. Puede haber un mal fotógrafo, y aquí no vamos a hablar de nombre porque no es ético. Puede haber un mal fotógrafo, pero que haga un trabajo cuya intención fundamental sea ideológica y sea política. Y sus imágenes no son tan buenas, y sus fotos no son tan buenas. Pero como las imágenes cumplen una función ideológica y política conveniente para la institución oficial, puede ser que ese fotógrafo sea upado por la institución y sus obras sean socializadas en espacios importantes, se le facilita la cuestión del mercado, si hay alguna muestra oficial que va a viajar a países extranjeros, ese fotógrafo no va a faltar o esos fotógrafos no van a faltar en esa muestra. Y entonces ahí, evidentemente, hay una cuestión de complicidad entre el poder y el fotógrafo, que hace un tipo de obra cuya función es puramente ideológica. Pero al final, la crítica seria y los curadores serios a la postre no validan ese tipo de arte. Ese tipo de arte tiene una validación circunstancial por las instituciones oficiales, porque hay un pacto de mutuo interés, ¿verdad? Pero a la larga, la crítica seria no valida ese tipo de obra. La crítica seria a la larga y los curadores serios a la larga validan a aquellos fotógrafos que son consecuentes con sus ideas, que tienen un trabajo serio, sostenido en el tiempo y que tienen una obra artística significativa, sin hacer pactos con el poder. Yo creo que a la larga la crítica valida ese tipo de fotógrafos. Yo creo que incluso, es mi percepción, está habiendo una contraparte a ese tipo de agrupamiento por parte de las instituciones oficiales. Hay una contraparte ya o sea, no solamente estas personas que están, que son subvencionadas, no subvencionadas, pero al menos apoyadas por las instituciones ya establecidas. Claro. Ahora hay otro sector emergente, otro grupo emergente de artistas, de fotógrafos que también está surgiendo y que no tienen nada que ver con estas instituciones ya establecidas. O sea, Por me ejemplo, parece mira, que hay un balance. Sí, Rafael Acosta Arriba, que es un estudioso de la fotografía cubana, es una autoridad lleva muchos años estudiando la fotografía cubana. Él tiene una investigación sobre fotografía
documental de registro de la realidad cubana, social, política, psicológica. Y su tesis es que cuando la prensa plana, es decir, la imagen, las crónicas periodísticas, la imagen que cumple esa función de crónica, tú eres periodista, tú sabes, puedes hablar más de eso que yo, cuando el periodismo oficial, en este caso, la imagen que sale en Granma, en Juventud Rebelde, en Trabajador, etcétera, en la prensa plana o en las páginas online oficiales, cuando la foto de que se carga con esa función de reportero, de crónica, no representa la realidad, o aquellas zonas más conflictivas de la realidad, no se mete en las zonas de conflicto, de problema, donde la sociedad está sangrando, donde las personas están padeciendo. Entonces, los fotógrafos artísticos llenan ese espacio y juegan ese papel. Y hay mucha fotografía cubana de los 90 para acá que es la que realmente ha dejado un registro de la realidad cubana. Entonces, esa fotografía cumple una función de crónica social al mismo tiempo de una función de generar arte sobre esos problemas, porque no son imágenes meramente referativas, son imágenes que, como te decía anteriormente, nos ayudan a pensar sobre esos fenómenos. Entonces yo creo que hay muchos fenómenos, muchos fotógrafos cubanos que de los 90 para acá han, con su obra fotográfica, cumplido ese rol de crónica social y al mismo tiempo generando arte sobre ese proceso. Y han llenado el vacío de una fotografía periodística más especializada en ese aspecto. Me encanta tu punto de vista, realmente eres muy esclarecedor. ¿Tú crees que existe un mercado de la fotografía en Cuba? Sí, yo creo que sí. Yo no soy Hablando de especialista fotografía en como arte. yo no soy especialista en mercado, no estoy muy al tanto de las intríngulis del mercado, pero creo que sí, que se debe vender fotografía. Claro, la fotografía, ¿qué pasa? Puede ser más fácil de vender. Por ejemplo, yo te puedo hablar de una experiencia personal. En la 10ª Bienal de La Habana, yo curé una exposición junto con Sachi Hernández, una curadora reconocida en Cuba, en un espacio alternativo de Sandra Pérez Lozano, que es artista, y ella tiene un espacio en Centro Habana, colindando con La Habana Vieja. En aquel momento se llamaba Arsenal, y nosotros hicimos un gran proyecto expositivo. Dentro de esa gran exposición colectiva, donde todo estaba a la venta, porque en la Bienal todo está a la venta, eso no es un secreto para nadie. El único artista que logró vender en esa gran exposición que nosotros curamos fue Álvaro José Brunet, un fotógrafo de Santi Espíritu. Tenemos una obra de él ahí. Amigo mío, ya vi la del Fue el helado. único que logró vender, porque la fotografía siempre tiene un precio un poco más módico que otro tipo de arte, Correcto. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Álvaro fue el único que logró vender en esa exposición. Y los fotógrafos más legitimados deben vender con regularidad. Para los fotógrafos jóvenes es más difícil penetrar el mercado, como para artistas jóvenes en general. Pero, por ejemplo, es más fácil vender una fotografía que vender una obra conceptual. Es más fácil vender una fotografía que vender una instalación. Es más fácil vender una fotografía que una escultura que es muy compleja y que se encarece por la producción y la inversión que lleva. Entonces, yo creo que la fotografía se vende dentro de las peculiaridades y las contingencias del mercado de arte cubano, que tiene sus características, ¿verdad? Como profesor, si hicieras una revisión de los contenidos de la enseñanza del arte en nuestro país, ¿qué por ciento tú crees que se dedica a la fotografía y a las figuras de la fotografía en la historia de Cuba? Mira, yo no sé decirte en ELISA, en la carrera de artes visuales ELISA no sé decirte porque nunca he dado clase allí y no me formé en ELISA, me formé en la Facultad de Artes y Letras. Habría que Esa es preguntarle a Ray. la obra de Álvaro de la cual te hablaba, que es una Sí. obra muy conceptual, ¿verdad? Donde cuando tú ves la imagen, la primera pregunta que te haces es, bueno, ¿qué tiene que ver una cuchara esbelta, con elementos decorativos, con una estrella de 5 puntas horadada en la superficie cóncava dentro de un estuche que parece ser el estuche de una joya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando una imagen te pone en ese limbo de significado, te obliga a abrir un proceso interpretativo, que puede ser disímile, las interpretaciones pueden ser disímiles. Y ahí es la capacidad de la fotografía de convertirse en una herramienta de pensamiento, Con ese en hueco no se puede obligarte comer. a interpretarla. Por eso la fotografía conceptual tiene esa capacidad, ¿verdad? Que funciona Exacto. al nivel de cualquier otro medio artístico. Entonces, para volver a la cuestión de la formación, en la carrera de Historia del Arte, la fotografía se estudia, no se hace una parte para la fotografía. En las asignaturas, me dejas esa foto de Ronnie que después voy a hablar de ella. Perfecto.
A mí me encanta Ronnie también. Este es tu No, no, programa. no, para nada. Para nada, estoy disfrutando esto. La fotografía se estudia no como una parte, sino imbricada dentro de los procesos artísticos. A partir de los 80, pues, en los 60, por supuesto, toda la fotografía de la época que conocemos, que acompañó el proceso naciente de la revolución y que convirtió en internacional una imagen de la revolución. Pero, por ejemplo, en los 70 no se hizo mucha fotografía en Cuba en términos más progresistas. Ya en los 80, a finales de los 80, empiezan los fotógrafos como Gori, como Marta María Pérez, ya en los 90 Humberto Peña, Cirenaica, Abigail, en fin. Empieza ya la fotografía a nutrirse de los códigos postmodernos. Entonces, en la carrera de Historia del Arte, las asignaturas de arte cubano, la fotografía se da imbricada dentro del proceso artístico. Cuando la fotografía comienza a tener un protagonismo y una visibilidad mayor en el arte contemporáneo, bueno, a partir del final de los 80, con fotógrafos que empiezan a hacer una fotografía más conceptual, que se desmarcan de la tradición de la época. Entonces se estudia más en ese sentido historiográfico. Pero no se hace una parte para la fotografía. No hace una parte por otra, como hace para otra manifestación del arte. Vamos a volver a la foto de Ronnie, porque yo sé que te gustó y que sí, querías hablar de ella. Y a mí me encanta la obra de Ronnie. Es una foto que tiene la ambivalencia, ahí nos permite hablar al mismo tiempo de fotografía documental y de fotografía escenografiada, ¿verdad? Ronnie es un fotógrafo muy singular porque él trabaja con cadáveres. Él va a una morgue, saca un cadáver o fragmentos de cadáver, arma en la misma morgue, porque no se lo puede llevar para su casa por cuestiones obvias. En la misma morgue arma una escenografía y hace su foto. En este caso es una imagen impactante porque es el cadáver de un niño. Incluso puedes ver la gran herida de la autopsia que le hicieron. Pero si reparas en el cadáver del niño, el rostro del cadáver tiene una expresión muy singular. Y Ronnie configura todo un escenario que parece un cuarto infantil con esos arabescos florales, un caballito de madera. Entonces es una imagen que hibrida lo documental porque la huella del cadáver es real, es la huella de un cadáver, es la representación icónica fotográfica de un cadáver. El cadáver, él lo sacó de no es una construcción virtual, existe o existió, o el cadáver debe existir dentro de una piscina de formol, etcétera. Pero el resto de la imagen, de los elementos que constituyen la imagen, es una construcción intencional de Ronnie. Y la imagen crea esa ambivalencia entre la muerte y la niñez, la vida y la muerte, el sueño y la muerte. Es una imagen impactante. Quizás haya personas, y ahí lo complejo, que es un tema que podemos tocar brevemente, ahí lo complejo del arte, quizás es una imagen ante la cual muchas personas tengan una reacción no positiva, ¿verdad? Que la consideren una, no sé, un acto morboso, escatológico, de blasfemia. Quizás haya personas que crean que no se debe fotografiar un cadáver, que eso no es un elemento que pueda convertirse en tema del arte, pero quizás hayan muchos otros receptores que piensen que sí, porque además la tradición de lo abyecto, de lo escatológico, tiene una larga data en la historia del arte. Y las fotos de Ronnie entran en esa tradición de lo abyecto, de lo muerto, de lo carente de vida, de lo que está en proceso de descomposición. Y entonces quizás haya muchas personas que consideren que eso es una imagen que nos hace reflexionar sobre la muerte, sobre la materialidad de la muerte, que es el cuerpo sin vida, el proceso de descomposición, que es algo que no vemos. Cuando una persona muere, la entierran y desaparece de la vida, y desaparece del ámbito de la vida, y desaparece de la vista. Pero Ronnie trae de vuelta a esa huella material de la muerte, que es un cadáver, y la convierte en una imagen para la posteridad. Y ese gesto produce una reflexión sobre la muerte. Para mí es fascinante, es uno de los fotógrafos a los que yo quiero entrevistar. Si a Ronnie estás viendo esto ahora por aquí, yo también probablemente cuando tú veas esto ya yo te habré contactado. Y es muy interesante para que cuente el proceso, cómo hace la foto y demás. Es muy interesante. Y fue muy común en el siglo XIX y principios del XX. Bueno, la fotografía fue inventada mucho antes, pero en el siglo XX, principios del siglo XX realmente. La fotografía de los cadáveres en otras naciones. Yo recuerdo eso. Los vestían, los preparaban y les tomaban fotografías. Es muy común. Sí. Tengo dos preguntas antes de terminar. Esto ha sido interesante, no quiero que te vayas, pero bueno. ¿Tú crees que sería importante crear una facultad o una escuela para estudiar fotografía? ¿Y qué asignaturas serían imprescindibles en una escuela como esta?
O sea, yo sé Mira, que hay yo creo, diferentes lugares en Cuba que se enseña, hay escuelas privadas, escuelas sí. estatales, pero una escuela como tal. Mira, yo estoy a favor de todo lo que sea crecimiento y todo lo que sea sumar más. No importa que haya una, que haya dos, que haya tres, pueden haber 10. Mientras más opciones, mejor. Más personas pueden acceder a esa enseñanza, más interesados se pueden acercar. Yo tengo entendido que en el ISA ahora hay una pujanza en la fotografía porque está Hossein Raghi, Reinaldo Echevendía, sí, que es un joven fotógrafo que también creo que quedó como profesor en la Facultad de Lisa, y yo sé que ellos están trabajando fuertemente con la fotografía. Y también están los proyectos alternativos de iniciativa privada, como la de Rufino del Valle, Ramón Cabrales, la de INDA. En Santi Espíritu funcionó durante mucho tiempo el proyecto de Álvaro José Brunet, el garaje fotográfico, que era una academia privada, iniciativa privada, sostenida por él. Y siempre hay cursos en instituciones que dan cursos de fotografía. Yo creo que la idea de una academia de fotografía con toda la de la ley sería genial, por supuesto, sería genial, porque los proyectos que ya existen, porque eso no sería en detrimento de los proyectos que ya existen y de las iniciativas que ya existen, sino sería sumar otro espacio, otra oportunidad y siempre sería ventajoso. ¿Y Con qué relación a asignatura? los currículum, ¿eh? Ajá. Con, Sí, exacto. con relación a los currículum, eso es muy complejo. Confeccionar el currículum, que es como se le llama al sistema de disciplinas interconectadas para formar en cualquier campo. El currículum siempre es algo muy complejo, lleva mucha reflexión, mucha discusión, son trabajos que se hacen en colectivo. Pero a un fotógrafo hoy, por supuesto, no le puede faltar la dimensión técnica. Tú lo sabes mejor que nadie que eres fotógrafo. Es decir, hay un background, el know-how técnico, tecnológico, tienes que saberlo. De todos los tipos de fotografía, ¿verdad? Desde la más tradicional, desde la analógica tradicional, los procesos de relevado, en fin, toda la técnica tradicional del oficio, hasta los procesos digitales más contemporáneos. Hasta los procesos digitales más contemporáneos. Pero para formar artistas, una cosa es formar fotógrafos en términos técnicos, personas que sepan hacer fotografías técnicamente eficientes, en términos de iluminación, de manejar el instrumental. Eso es una cosa. Y otra cosa es formar artistas fotógrafos. No todo el mundo tiene madera para artistas. Los artistas tienen características, no son genios. El concepto romántico de genio ya hace mucho tiempo que entró en desuso. Nadie es genio. Todo lleva esfuerzo, sacrificio, estudio, un desarrollo durante el tiempo, pero no todo el mundo tiene la creatividad para generar pensamiento metafórico. Aun cuando domines la técnica, podemos tener un fotógrafo que sea técnicamente brillante, que se sepa al dedillo todas las intrínculas del proceso técnico, pero que no tenga la capacidad imaginativa ni la intuición para saber que ahí hay una fotografía o que puede construir imágenes, que es capaz de construir imágenes que carecen de un referente real, que es lo que hace la fotografía escenografiada. Entonces, para formar fotógrafos artistas, el background cultural es tan o más importante que la cuestión técnica. Las dos son importantes. Una formación técnica sólida y una formación cultural sólida. Hay que conocer la historia del arte, hay que conocer la historia de la fotografía, hay que saber de semiótica, aunque la gente crea que es pesada y que es compleja. La persona que construye imagen tiene que saber con qué tipo de lenguaje está trabajando, cómo se construye la imagen, cuáles son las potencialidades de la imagen, ¿verdad? Cuáles son las estrategias retóricas para construir imágenes con un alto nivel metafórico. Esos son conocimientos que un fotógrafo que pretenda ser artístico tiene que dominar. Entonces, resumiendo, una formación técnica la más amplia y la más actual posible y una formación cultural en términos artísticos, estéticos, políticos, ideológicos, la más amplia, la más sólida posible para que ese fotógrafo pueda convertirse en un gestor de discursos visuales sólidos, técnicamente bien conseguidos y conceptualmente bien concebidos. Yo te tenía una pregunta última que era qué podría aconsejar desde tu profesión a los fotógrafos cubanos jóvenes, pero creo que posiblemente tu respuesta ahora mismo. No, a los fotógrafos yo no hago distinción, fíjate, en el campo del arte yo no hago distinción entre fotógrafos, pintores, escultores, artistas del performance. El consejo para mí es parejo, tanto para un fotógrafo como el fotógrafo, el artista es un intelectual, ¿verdad? Quien produce discursos, sea visual, sea verbal, sea musical, siempre un intelectual, porque está pretendiendo decir algo sobre su historia, su momento histórico, su realidad, sobre la colectividad con ese discurso. Por tanto, un fotógrafo es un intelectual.
La única diferencia entre un fotógrafo y un crítico de arte o un filósofo es que él discursa con imágenes y el filósofo con conceptos, categorías y el crítico con un lenguaje categorial y con su imaginación y con su capacidad, etcétera, etcétera. La diferencia está con qué tú discursas. Entonces, para ser un intelectual de la imagen, que es como yo le llamaría a un fotógrafo, un intelectual de la imagen, hay que estudiar mucho, hay que conocer mucho, hay que tener una sensibilidad para saber dónde hay un fragmento de realidad que puede dar una imagen, que pueda convertirse en un texto que trascienda en el tiempo, porque lo que contiene como texto, la huella que contiene como texto es relevante, es significativa. Entonces, para la sensibilidad se entrena, la intuición se entrena, ¿verdad? Entonces hay que estudiar mucho y hay que tener una responsabilidad también para con lo que se dice, ¿no? Yo, Entonces, una de las cosas que podría aportar a eso también es que los fotógrafos necesitan colaborar con los fotógrafos, necesitan claro que sí. contribuir unos con otros porque, aunque esta es una profesión que es muy competitiva, es una profesión donde nos necesitamos uno al otro porque las experiencias de uno pueden llevar al desarrollo de otro. Y no estamos hablando de algo individualista, estamos hablando de nosotros como país, Claro que de sí. que podamos ser orgullosos de los fotógrafos que tenemos porque estamos aprendiendo, porque estamos colaborando entre todos, porque nos estamos ayudando. Yo creo, hay un refrán asiático que dice que si quieres ir lejos, quieres ir rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y yo creo que eso podría también, a ver, a manera de aportar algo a lo que tú estás diciendo, porque es que cuando tú hablas, esto que estás diciendo me toca mucho a mí, porque también yo he tenido esas experiencias. Y No, estoy sé, plenamente de acuerdo, por supuesto. oye, dale, muchísimas gracias No, gracias por a estar ti. hoy aquí hoy con nosotros, de verdad que sí. Voy a despedir entonces el programa, de verdad que ha sido un honor. Yo creo que has aclarado muchísimas cosas. La gente puede seguir preguntando, puede preguntar aquí debajo del video, puede preguntar, puede hacer preguntas, puede enviárselas a Harle, la puede enviar a mí. Es un tema complejo, no es un tema que tiene una solución y ya. O sea, No, claro que no. mucho más rico y evoluciona. La idea es dialogar, debatir y que cada cual participe del debate y cada cual participe de la reflexión. Y para mí ha sido súper interesante y puedes contar conmigo como un colaborador de ese proyecto que creo que es muy importante y muy válido. Te me ocurre una idea. Ahora mismo estamos aquí, somos jóvenes e indocumentados, como dirían. Pero si en algún momento lo que está pasando hoy en el ciclo de Andarín llega a tener la posibilidad de hacer una exposición, a mí me encantaría que tú fueses el curador. Vamos a Muchas buscar gracias. presupuesto para... Un honor, de verdad que sí. Puedes contar De conmigo. verdad, de verdad que sí. Gracias. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Recuerden, este es el ciclo Andarín. Mi nombre es Alain Gutiérrez. Todos los martes a las 3 de la tarde, cuando maten a Lola, hoy es el disparo, dice el ciclo Andarín, en el Facebook de Don Cuba, un programa, un espacio de Don Cuba, por la plataforma de Don Cuba. Se transmite todos los martes a las 3 de la tarde y después se queda ahí en YouTube, el ciclo Andarín. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y nos vemos en la próxima aventura. Gracias a ti. Buenas tardes. Déjame parar esto.